Estamos junto a Iván Silva Lira, un extranjero en el monte hace 33 años, exfuncionario de la CEPAL desde el año 85. Muchos se preguntarán acá en el Maipo qué es lo que es la CEPAL, que es la Comisión, ¿no es cierto?, Económica para el Desarrollo en América Latina. Si no me equivoco, es un órgano dependiente de las Naciones Unidas del año 1948. Así es. Y hice las tareas Iván. Y estamos con Iván, que es un destacado profesional que vive en el monte, un economista de la Universidad de Chile, un vecino acá de la comuna del monte, que es experto en desarrollo sostenible, sustentable, desarrollo productivo y en los temas de la planificación y ordenamientos territoriales. Y además, actualmente, productor de vinos. Así es. ¿Ah? Productor de vinos. Nos faltó la botellita, Iván. Mucho gusto estar aquí con el Maipo, conversando con Maipo y el Maipo. Igualmente, gracias. La primera pregunta que asalta: ¿qué te motivó venir a vivir al monte? Bueno, la verdad es que eso fue en el año 91. Yo viajaba mucho por mi profesión, digamos. Tenía que, a veces pasar 5 o 6 meses del año viajando, no continuos, pero en distintas etapas. Y mi señora, que es uruguaya, teníamos una hija pequeña, no quería vivir en casa, porque se quedaba sola. Entonces yo dije, pero tenemos que buscar un lugar donde podamos ir con las niñas los fines de semana. Y buscando llegué al monte. La idea mía era llegar a un lugar que ya tuviera casa. Y encontramos ahí en la calle San Miguel, en el callejón San Miguel, esta parcela de 6 hectáreas con una casa. Esa casa ya hoy día debe tener 80 años, ¿no? Pero que ya estaba habitable. Entonces nos arranchamos ahí y empezamos a arreglarla. Bueno, y de ahí partimos y ya nos hicimos montinos. Ya ahí estamos, 34 años van a ser, que estamos vinculados al monte y nos consideramos montinos. De hecho, después de muchos años, hace 15 años que plantamos una viñita, empezamos a producir un poquito de vino con la viñita y ahora ya producimos más vino. Viña Monte María. Monte María. La viña. Entonces, para nosotros se transformó eso en una nueva profesión. Entonces yo podría decir que de economista a agricultor. Estoy dedicado ahora a la agricultura. Y de vez en cuando, no solamente, porque la cabeza hay que mantenerla vigente. Claro. También hago clases en la Universidad de Chile, online, sí. Ahora todo es online. Pero tiene sentido porque es una maestría. Y en la maestría, que es sobre economía regional, participan muchachos de todo Chile, incluso algunos del extranjero. Entonces no tiene cómo ser presencial. Correcto. Así es que desde el monte. Desde el monte estamos haciendo clases para... entregando la luz a un montón de chiquillos, chiquillas. Una luz que a veces se oscurece un poco dependiendo de la capacidad del profe. Y de la conectividad. Y de la conectividad. Bueno, ahí tengo yo un detalle que me molesta un poco. Que para conseguir conectividad me tuve que vincular a la red de Elon Musk. Tengo una de estas antenas. Cuando me vinculé, no lo conocía como ahora, como el sheriff de Trump, que no me gusta mucho. Pero bueno, pero me da buena conectividad, entonces tuve que empezar a usar. La Starlink. La Starlink, exactamente. Claro. Bueno, nos va a pagar un fee Starlink, hay que poner ahí Starlink. Yo no dije, más que usted, pero que nos pague. Hay algo ahí, no, auspicia Starlink. Sí. Así que esa fue un poco, muy resumidamente, la historia de cómo llegamos al monte y ya nos hicimos montinos. Ya eres un vecino más. Sí, participamos ahí de la junta. No tenemos junta de vecinos porque somos muy pocos. Creo que igual podríamos organizar algo. Pero sí estamos siempre pendientes de las pequeñas avances que tiene. Nuestro callejón es un callejón de tierra, pero ahí lo tratamos de mantener, tratamos de cooperar con la gente de la Junta de Vecinos de San Francisco, que es la que nos correspondería a nosotros. Correcto. Pero y siempre de una u otra forma vinculados con la municipalidad en lo que podamos ayudar. Iván, nos asalta varias. Contigo conversar es un agrado, es que uno puede pasar desde la economía regional al mundo, a los vinos, algo también muy interesante, a sus maridajes con los quesos. Están, a tu juicio como experto, ¿cómo ves el monte? Vamos a partir por el monte.
¿Cómo lo ves durante todo este tiempo, los 33 años y algo que tú estás viviendo acá? Sí. ¿Cómo percibes el monte? Bueno, una cosa que quisiera aclarar, que yo no soy experto. Ya, pero Pero sí una persona preocupada, digamos. eres un maestro. No, porque sabes que ese término experto a veces distorsiona un poco. Correcto. Lo retiramos. No, está bien. Pero sí preocupado de los procesos de desarrollo. Y lo que pasa es que la realidad es tan compleja que uno puede aportar un pedacito nomás. Y ese pedacito tiene que necesariamente conjugarse con muchos otros pedacitos. Multivariables, Tú claro. eres antropólogo, eres economista. O sea, son las distintas miradas las que tienen que componer la realidad. Por eso es que es tan importante la interdisciplinariedad cuando se hacen cosas. Correcto, correcto. Ahora, el monte, claro, yo cuando llegué, para empezar, había que cruzar por un puente de una vía que tenía semáforos, digamos. Correcto. Había menos gente, las calles estaban vacías, no habían automóviles, o sea, habían, pero tú circulabas tranquilamente. Imagínate lo que sería hoy día con la cantidad de automóviles que tiene el monte estar esperando un semáforo en el puente. Serían colas de horas, sería imposible. Entonces, obviamente que el monte ha tenido progresos que son muy escasos, pero que corresponden a lo que en Chile se llaman comunas pobres. No te olvides que las comunas pobres no alcanzan a financiar su presupuesto y requieren normalmente el Fondo Común Municipal. Correcto. Que es un fondo que lo subsidian principalmente las municipalidades más ricas del país. Son 20 municipalidades ricas del país que hacen la mayor contribución al fondo para que poder financiar los gastos corrientes de la municipalidad, ni siquiera las inversiones. Porque las inversiones municipales se financian con el Fondo Regional de Desarrollo. Ahí tienen que postular los municipios. La subdere. Para lo cual, además, el municipio tiene que tener un muy buen estamento de planificación para que haga proyectos y los presente. Y una vez que los presente, que se los aprueben. Entonces, ¿y cómo está la producción ahí, la cadena productiva de proyectos a tu juicio? Mira, yo no podría opinar porque no conozco internamente la municipalidad. Pero uno puede ver los indicadores, los resultados. Claro, pero creo que no hay mucha producción de proyectos. Pero eso es un dilema que se arrastra en Chile desde los años 90. Yo participé cuando recién asumió el gobierno de Elwin, trabajando con la Subsecretaría de Desarrollo Regional en esa época con Gonzalo Marner. Y justamente una de las cosas que veíamos en ese tiempo era la necesidad de crear equipos de proyectistas que se instalaran en la municipalidad a ayudarlos a hacer proyectos de inversión. Porque las municipalidades no tienen la capacidad. De repente, ¿qué pasa? Tú tienes el jefe de planificación del monte, voy a suponer. El SECPLAC. El SECPLAC. Correcto. Pero capaz que es solo él y él. Correcto. Y uno más. Y tú para hacer un proyecto requieres más capacidad humana. Correcto. Entonces yo tengo la impresión de que probablemente al monte le pasa lo que a muchos municipios, que no tiene una capacidad técnica suficiente para presentar todos los proyectos que debiera presentar. Dicho eso, si la tuviera, tampoco garantiza que se lo aprueben. Correcto. Porque hay un proceso de jerarquización que se da en el gobierno regional donde el consejero que salió elegido en función de los votos que sacó en el monte va a tratar de defender los proyectos del monte. Pero hay 54 otros municipios donde los consejeros defienden proyectos. Entonces, para que al monte le llegue un proyecto tiene que ocurrir un milagro de vez en cuando. Pero te quiero detener. Y déjame complementar. Sí, correcto. En cambio, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, tienen tal cantidad de recursos que no requieren recurrir al Fondo Común Municipal. Y te voy a poner un ejemplo que ilustra esto. En algún momento estas comunas quisieron construir un tranvía que salía de por ahí de donde está el Costanera Center y iba hasta La Barnechea. Lo iban a construir un tranvía como los que hay en Europa, Así es. en superficie. Costaba $200 millones y tenían capacidad para financiarlo. Pero el Ministerio de Transporte no lo autorizó porque iba contra la planificación de transporte del Gran Santiago. Todo el sistema de red y qué sé. Pero la ilustración es esta. Disponían de $200 millones para hacer ese proyecto. Correcto. Entonces imagínate el contraste entre una municipalidad rica y una municipalidad pobre. Entonces el monte, claro, en esa época
había menos vivienda, había mucha vivienda social, sigue habiendo mucha vivienda social, y es otra característica de los municipios en este país. Acá en el monte, 75% de las viviendas están excepto el pago de contribuciones, porque están por debajo del valor de propiedad que paga contribución. Por lo tanto, solo el 25% de la vivienda pagan contribución. Entonces, también tienes esto. Ingresan pocos recursos a la municipalidad. Al arca municipal. Al arca municipal. Entonces, bueno, los progresos, un puente nuevo, un supermercado más grande, calles pavimentadas, pero lo que uno no aprecia, eso es todo material. Que hayan progresos fuertes en educación, que yo creo que, se lo dije muchas veces a Francisco Gómez. Alex difunto. Yo decía, yo entiendo este cuento, la educación no da votos, pero es lo más importante para en el largo plazo. Mientras no tengamos niños bien, con buena formación, el monte no va a salir adelante. La salud ha mejorado bastante, yo creo, pero falta. La vivienda está para mi gusto, está en deuda. Claro. Se han construido unas poblaciones de vivienda social muy bonitas últimamente, pero quedó el lastre, para mi gusto, que me perdonen los vecinos, de las caseras transitarias de la dictadura. Porque eso, se han hecho varios convenios, subsidios que tratan de mejorar, pero nunca van a compensar, porque además por las casetas sanitarias hay que pagar dividendos. Iván, te quiero detener ahí. Con este tema, cuando estamos hablando del deterioro existente en el monte, existe y hay estudios que así lo demuestran, la pérdida del suelo agrícola, sí, que es la vocación que tiene, sí, y tú como agricultor lo sabes. Sí. Se ha ido perdiendo el suelo agrícola, sí, por efecto de una gran especulación inmobiliaria. Sí. Y eso ha traído impactos también, a su vez, positivos, pero también negativos. Sí. Y hoy día tenemos un grave problema, y tú, como tu percepción. Hoy día tenemos un problema de ordenamiento territorial en el monte. Sí. Y que va a ser aparejado, y me puedo equivocar, con lo que va a ser el tema del transporte. Sin duda. Y a eso le vamos a sumar, le vamos a poner otra carga que va a ser el futuro metrotren, que va a volver a recargar la vía troncal que se llama Avenida de los Libertadores, que está toda la carga de la educación, de la salud, de los servicios de urgencia, etc. Sí. ¿Cómo ves tú este puzzle? Sí, muy complicado. Creo que se requieren muchas cabezas pensantes para ver cómo se va a poder dilucidar lo que viene a futuro, porque, a ver, a mí me gusta un concepto que se utiliza en planificación que se llama capacidad de carga. La capacidad de carga, claro. Uno la puede usar para muchas cosas, pero aquí uno podría también hablar de capacidad de carga poblacional. ¿Cuál es la capacidad de carga poblacional que tiene la comuna del monte? En el área urbana, el monte tiene un limitante que yo lo veo como agricultor, que yo tengo la impresión que las tierras urbanas no se pueden extender hacia cierto lugar del monte, porque las tierras son muy húmedas, la napa freática está muy alta, y por lo tanto a medio metro, a metro hay agua. De hecho, eso ha impedido la construcción de algunos alcantarillados en ciertas zonas del monte. Entonces, yendo hacia donde yo estoy, hacia San Miguel, todas esas tierras son tierras de napa freática muy alta, donde sería muy difícil construir alcantarillados. Entonces creo que para allá no se puede extender la zona urbana. Se está extendiendo a lo largo de los Libertadores. Correcto. Que eso sigue siendo urbano. Entonces lo que está pasando es que se está densificando, me da la impresión, porque se están construyendo muchos condominios, se echan abajo casas, las casas antiguas que son una maravilla en el monte, que tienen, tú ves la fachada, linda, y después son 50 metros para adentro. Así es. Y con unos patios preciosos. Entonces esas juntas 2 o 3 casas y ya tienes para construir un condominio. Entonces se va a densificar, tengo la impresión, el área urbana, que sigue siendo posible de tener habitación urbana.
pero me da la impresión que los sistemas de alcantarillado puede que lo resistan. Y cuando hablamos de esa columna vertebral, todos estas villas, estos condominios, van a ser tributarios de Avenida de los Libertadores. Exacto. Tributarios en la carga de Sí, de pero va a haber transporte. otro problema. Sí, cuenta. Que yo creo que se van a generar dos montes. Ya. Porque los que vivimos del lado norte vamos a quedar aislados de los que viven del lado sur, porque van a haber solo dos pasos. Un paso por Sósimo Errázuriz, si no me equivoco, y el otro por Aníbal Pinto. Porque como viene el metro, se va a tapar todo. Así es. Ya todos los demás pasos que hay van a quedar suspendidos. Y la circulación, imagínate, va a ser solo por esos dos pasos. Así es. Los censos poblacionales, el último censo, el que fue malo, se proyectó la población del monte a 42.000 habitantes. Correcto. Yo me traje una ayuda a memoria y el último censo, el que se hizo ahorita, recién, calculó la población del monte en 37.500 habitantes. Sí. O sea, estaba sobreestimada la población como en 5.000 habitantes, afortunadamente. Así es, afortunadamente. Entonces, pero ya con 37.500, tú ves la congestión que se produce. Correcto. Mira, hay otro datito que me interesó sacar. Según este mismo censo, en la región metropolitana hay un auto cada 3,13 habitantes. En el monte hay un auto cada 2,5 habitantes. No te puedo creer. En promedio hay más autos en el monte que en el promedio de la región metropolitana. ¿Tú te lo hubieras imaginado? No, jamás. Jamás. Bueno, si seguimos en ese tema, el dato curioso con Iván Silva. Sí. Muy bueno, seguimos en ese buenísimo. tema, las proyecciones de población que se hicieron mal. Entonces yo tomé una proyección antigua de población. Pero antes de tomarla, este censo también trae la información de cuántos migrantes han llegado del año 2017 al 2024, o sea, en los últimos 7 años. Han llegado 5.000 personas nuevas al monte, que representan el 13% de la población. Estas 5.000 personas nuevas provienen en un 50% del Gran Santiago de Talagante. Y de fuera del país un 7%. A este ritmo de crecimiento, si ajustamos las proyecciones, en realidad al año que entra en funcionamiento el Metrotren, la población, al 2030 aproximadamente, ahí recién llegaríamos a los 41, 42.000 habitantes. Pero eso significaría un incremento de población de 4.000 personas aproximadamente, lo que requeriría más de 1.000 viviendas adicionales. Entonces, si tú miras solo estas cifras, que son bien conservadoras, porque ves que uno hace proyecciones de población, te quedas corto cuando hay fenómenos como el Metrotren. ¿Cómo va a ser una sola estación en el monte cuando tú te imaginas lo que va a pasar, por ejemplo, en los espacios de estacionamiento? Estoy hablando de las cosas domésticas, para quien nos está viendo, para el vecino, la vecina. Claro. Ahí está, ¿tú crees que está diseñado para soportar esta No. sobrecarga? No, porque si tú ves el espacio que tiene la estación del monte, suponte tú, habría que, yo creo que tengo los datos, tendría que revisarlos, no alcancé a preparar más datos. Ya. Pero a mí me gusta hablar con información. Sí, por supuesto. No... ¿Cuánta gente se va a movilizar del monte a Santiago? O en otras palabras, ¿cuántas personas van a dejar su auto en la estación del monte? ¿1.000 autos? ¿1.000 autos? Ponle 500. 500 autos serían, ya, que vayan de a dos en el auto, serían 1.000 personas. Re poco. 1.000 personas a Santiago, yo creo que van a ser más. Bueno, más claro. Entonces, ¿te da ese espacio que hay ahí para 500 autos? No, jamás. Y tú ves, y vámonos a Talagante. Talagante va a ser el centro de lo que va a pasar con la gente de Isla de Maipo, que va a tratar de ir a agarrar ese tren para llegar a Santiago, y con la gente de Talagante. Es que, bueno, ahí hay un fenómeno. Dicho todo eso, la solución, creo yo, y aquí es donde los ingenieros en transporte van a tener que trabajar mucho,
hay dos problemas estructurales. Este que tú estás mencionando y el otro que vamos a quedar en el norte y en el sur divididos. Separados, claro. Separados por estos dos puentes que van a haber. Entonces, necesariamente en el norte, perdón, va a tener que haber una vía estructurante paralela a los Libertadores, que se ha pensado que va a ser San Miguel, que me afectaría a mí. Yo estoy re tranquilo en San Miguel Callejón porque no tiene salida, pero el alcalde Francisco Gómez me había dicho que había que abrir hacia el Paico esa avenida. Entonces, yo creo que, aunque me afecte, yo preferiría que siga como está. Creo que va a haber que tener una vía estructurante que ojalá vaya hasta Talagante. Correcto. Paralela a los Libertadores. Que no tengas que cruzar para el otro lado para ir para Talagante. Y además, vas a tener que pensar que una vez que tengas, bueno, te necesitamos más vías. Más vías, porque sin más vías no vamos a solucionar. Tenemos claro que, perdona, Iván, te voy a saltar a otro lado. Porque ya está claro que tenemos un nudo ahí ciego que tenemos que poder destapar. Ahora te quiero llevar a otro tema, a ti como agricultor, el monte. Estamos viviendo un nuevo orden internacional, a todas luces. Hoy día el mundo está a todas partes. Consulta. ¿Cómo ves tú nuestro monte y todo lo que en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria? ¿Tú ves que el monte va a jugar algún rol? Bueno, una pregunta difícil, bien difícil, porque el monte tiene bastantes tierras agrícolas muy buenas. Y hay muy buenos agricultores. ¿Y tú serías de la idea de terminar con estas? No, porque... no, al contrario. Yo creo que hay que limitar mucho la expansión de la población urbana. De lo contrario, vamos a seguir... Ahora, el problema es otro, querido, claro. Que cómo tú le dices a un agricultor que deje de producir si le ofrece, voy a inventar 100 millones de pesos por una hectárea. Correcto. Entonces, o sea, lo que tú das es que hay poco incentivo al desarrollo de la rentabilidad de la agricultura es muy baja. Ya. Y al ser muy baja la rentabilidad de la agricultura... ¿Y cómo dices tú que es baja cuando los productores, por ejemplo, en Santiago se está entregando, el consumidor final está comprando la lechuga a 1.500 pesos? Pero porque el consumidor paga como 4 intermediarios. Pues. ¿Será que ahí hay un problema en la cadena? Pero por supuesto. Entonces no es un problema, será un problema, digamos, que no hay incentivo de acortar la brecha. Pero sí, yo creo que sin lugar a duda, porque ese problema ha existido siempre. Correcto, sí. Pero si tú vendes acá en 100, ya llegan 500. Correcto. Entonces... será por eso mismo, tú eres economista, si existieran incentivos, motivación para el agricultor de vender su lechuga al consumidor a 500, 600 pesos, ¿ya es un incentivo distinto? Sin duda. Sin duda, porque y acá hay invernaderos de lechuga hidropónica. Correcto. Y con muy bonitas lechugas. Esa lechuga se está vendiendo en el supermercado 1.000, 1.500 pesos la lechuga. Correcto. Habría que averiguar cuánto le pagan. O sea, lo que estamos diciendo es que nos faltan los mercados campesinos, que podamos acortar la brecha, tú como economista, que acortemos la brecha. Pero sin duda, si eso existiera, obviamente mejoraría la rentabilidad del agricultor y mejoraría el precio del consumidor. Y el empleo. Y aumentaría el empleo. Y el desarrollo local. Y el desarrollo económico local, sin duda. Muchas gracias, Iván. Y tenemos un agrado para el MAIC por haber estado con Iván Silva Lira, nuestro economista de la Universidad de Chile, y agradecer a todos los vecinos del Montín, de aquí, los montinos y montinas, por tener a Iván como un ilustre vecino. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti.